Hi, my name's Paul Taylor, I'm English et ça fait 9 ans que je vis ici en France et que je me moque de vous et de vos stéréotypes sur scène et à la télé. Et vous n'avez pas arrêté de me dire « Bah Paul, pourquoi tu nous laisses pas tranquille et t'essayes pas de faire la même chose avec d'autres pays ?» Great idea! Sauf qu'avant de me moquer d'un pays et de ses habitants, il faut d'abord que je comprenne leur culture. Et quoi de mieux que de commencer par leurs stéréotypes? Donc, je vais voyager dans différents pays européens pour mieux apprendre à les connaître. Mais au lieu de 9 ans, cette fois, je n'ai qu'une semaine. So let's go! I'm taking you on a stereo trip. Welcome to Spain, or as the rest of the world say, Hombre María, vamos a hacer la fiesta, bailar el flamenco, tomar las tapas, muy bien. Here's the thing, I lived in Spain for 2 years as a teenager. Look at the state of me. Therefore, I'm not really objective when it comes to the stereotypes here, so I asked you on social media for help, and here's what you came up with. Number 1, the Spanish speak really loudly and at the speed of light. Number 2, the Spanish all know how to dance flamenco. Number 3, Spanish food is just basically tapas. Number 4, the Spanish live in a different time zone and love to sleep. And number 5, the Spanish know how to party. Ole! So those are your top 5 stereotypes, but in order to help me out this time, I'm going to see a bunch of people and 3 experts. Antonio, who's a historian, Armando, who's a sociologist, and finally Goyo, who's a comedian. Hola, soy Goyo Jiménez. No, yo soy Goyo Jiménez, soy comediante español y voy a poneros en conocimiento de lo que es nuestro carácter real. Whoa, calm it down. You're speaking way too quickly. Now, one of the first things you guys said about Spanish people is they speak quickly and very loudly. So to find out more, I'm off to grab a drink. Antes que nada, vamos a quitar un estereotipo español que es el de la puntualidad, porque habrás visto que yo he venido puntual a la grabación. Yo sé que hay una diferencia importante. Los ingleses decís o'clock y los españoles decimos o así. O así. Now, with this shit weather, I'm sure you're thinking, Paul, you must have taken a trip back to England. No, we're still in the south of Spain, in a Sevillan suburb called Dos Hermanas, and the reason we're here is because you guys commented being like, oh, Spain is closed from 1 p.m. to 4 p.m, everything's shut, so let's see what the story is. Well, that place is shut. It doesn't even tell me when it's open. That place is shut. It's shut again, shut again. Oh, there we go. It opens again at 5:30. That's insane. 4 hours. 4 hours of break. What are they doing in the 4 hours of break? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues una pregunta, ¿por qué todo está cerrado? Que al mediodía a las 2 cierran y ya hasta las 5. Pero a las 5 es muy tarde, ¿no? Para reabrir. No. ¿Y es normal en todo? Sí. Muy bien, pues gracias. All right, this is crazy. It's the middle of the afternoon, there's nothing. It's a ghost town. It's like Walking Dead. I don't even need to be shouting. You can just whisper. You can hear everything. So maybe everyone actually is sleeping. Hola, María. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Que he visto que los negocios y las tiendas están cerrados desde la 1 hasta las 5, 4 horas. Entonces todo el mundo está durmiendo, ¿no? No. Puede estar leyendo, puede estar trabajando, puede estar haciendo el amor, puede estar comiendo, puede estar haciendo muchísimas cosas, pero no quiere decir que cierre, significa no hacer nada. No están durmiendo las siestas, seguro. This is Maria Sainz, and if you're wondering why I'm at the hospital, it's because she's a doctor, obviously. But she's also the president of an association that recently conducted a study on Spanish sleeping habits. What are her thoughts on the famous siesta? La siesta, que solamente un 16%, los puros españoles que dicen mantenerla, pues realmente esa siesta solamente se da en los fines de semana y en vacaciones. La siesta, efectivamente, es una institución española. Tradicionalmente se hacía siesta en toda España, pero yo creo que es una institución que ha desaparecido. Breaking news, everybody! La siesta is a tradition that's dying out, but once upon a time it really was an important part of life. You just need to look at all the paintings dedicated to it in the past centuries.
La siesta tiene esa razón de ser en relación con el momento de calor, también en romper la jornada laboral. Gracias a Julio César, que conquista la Galia, nosotros tenemos un invento romano, no español, que es la siesta. La siesta viene de la hora sexta, que es de cuando hace tanto calor y has comido que necesitas parar y descansar. Vale. Como los guepardos. El guepardo corre 1 o 2 veces al día. Sí, sí, sí. Entonces, culturalmente han influido en nuestra forma de hacer el horario laboral. ¿Y qué piensas de la gente que dice, oh, los españoles hacen la siesta todo el tiempo, son muy perezosos porque duermen todo el día? ¡Ay, caramba! Es un mito. Pero bueno. Cuando los turistas vienen a España, duermen la siesta. Les gusta eso de la noche de los españoles y exageran eso y luego están cansados, tienen que dormir la siesta. Entonces los extranjeros hacen más la siesta que los españoles. Sí, yo creo que sí. Pero no es cuestión de menos o más laboral porque los lugares están refrigerados. Vale. Es un mito. So if they're not sleeping, what are they doing? All right, I'm back in Sevilla now to talk about this whole jet lag situation. Here's the thing, people. Currently, it's 3:02 p.m. and everywhere else in the world, people are back to work. But I'm here to meet Aurora on her lunch break. Aurora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Paul, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿No estabas durmiendo? No, que va, por Dios, acabo de terminar de trabajar, fíjate qué tarde. Vale, pues vamos a tomar algo, ¿no? Venga, vale, sí. Perfecto. Tenemos una jornada laboral muy larga y partida por un receso para comer de 2 horas, cosa que no existe en ningún otro país. Wow, a 2-hour break. Lazy bastards, I hear you say. But I don't think it's that simple. They're not sleeping during that time, so presumably that's just how long they eat for, right? ¿Qué hacen la gente en esta pausa, entonces, si no están durmiendo? A mí me gusta, por ejemplo, el mediodía, me gusta ir a hacer deporte. A veces pues quedo con amigos, voy a hacer compras, bueno, ese trocito de tiempo lo aprovecho. La comida de mediodía más importante se hace o en la familia, lo cual significa un traslado al domicilio y vuelta al trabajo, o con los compañeros de trabajo, pero siempre es una comida copiosa, porque se reinicia otra vez la jornada a las 4 y puede durar hasta las 8. Nos vamos a dar una tapita aquí de aliños de patata, ¿vale? Una pregunta. Dígame. Las horas, hay mucha gente, Hay 3:30. hay bastante gente. A lo mejor se quedan a comer y luego van al trabajo. Como la hora punta de... Exactamente, como la hora punta del metro. Una media. No, del metro, exactamente, igual. Pues nada, usted, hombre. Hola. So 3:30 p.m. is the restaurant rush hour here in Sevilla, which is insane because if I try to go to a restaurant back home in Paris at 3:30 p.m., I'll be told not so politely to fuck off. Clearly, they're living in a different time zone to the rest of the world. Esto es muy útil para los restaurantes, porque entonces tienen un horario para los extranjeros y después otro para los españoles. Y están más tiempo ocupados. Vale. Right, but surely it's not the restaurant owners who decided to change things just to be able to accommodate more customers and get more money. Tenemos una hora más de la que nos correspondería a nivel de posicionamiento geográfico. Whoa, hold on, what? What do you mean Spain is an hour ahead of where it should be? Sí, el uso horario de España, según la naturaleza, tendría que ser el mismo que Inglaterra. Es verdad que también tener el mismo horario que Francia, que Alemania y que los grandes países europeos, vivimos en España en un horario oficial que no corresponde con el horario solar. Huh, I never thought about that. Geographically, Spain should be in the same time zone as England and Portugal, but instead it's at the same time as Poland. That means that the sun sets later, so people eat later, so that makes sense. But why aren't they in the correct time zone then? El origen fue hace ya bastante tiempo, fue en la época de la dictadura de Franco. Sí, Franco era amigo de Hitler y entonces no quería tener el horario inglés, que es el que nos corresponde, el meridiano de Greenwich, entonces tenemos el horario alemán. Lo cual es absurdo. Y seguimos con el uso horario de Alemania y no el de Inglaterra. Todo eso causó una revolución a nivel social y familiar. Pero bueno, al final nos acostumbramos y los españoles son los que más tarde hacemos todo en toda Europa. La doble jornada mañana y tarde hace que la gente llegue muy tarde al domicilio, con lo cual tiene menos tiempo para pasarlo con los niños, con la familia, para recoger a los niños del colegio. Y esto complica mucho el horario laboral con la vida familiar. Wow, who would have thought that one of the side effects of Hitler would be that millions of Spanish people eat later than the rest of the world because they're living in the wrong time zone? As the night fell in Sevilla, I went to visit a mixed French-Spanish family to see how they deal with it. Hey. Hola, ¿cómo estás?
Ça va? Attendez. Ouais, très bien. Hola chicos, ¿cómo estáis? Son las 9, ¿no estáis en la cama ya? ¿Ya habéis comido o no? ¿No habéis comido? Por aquí. Attends, j'enlève ma veste, comme ça, ça va être plus simple. A ver, comemos a las 9. Claro. Vale, muy bien. Sylvain and Sonsoles have two different cultures at home, and I thought it would be fun to call his brother Gaël, who still lives in France, to compare their kids' bedtimes. Hey! Ça va? Dites bonjour à tonton. Bonjour. T'es tout seul? Ouais, je suis tout seul. Les filles sont couchées, Émilie en réunion. Ah, les filles sont déjà couchées, c'est déjà fait en France. Ouais, les filles sont déjà couchées. Là, ce soir, elles se sont couchées un peu tard, et il était 8h30, quoi. Donc 8h30, c'est tard. Ouais. C'est marrant parce qu'on a ce stéréotype, donc du coup, que l'Espagne, vous vivez en décalé. Le film du soir commence vers 10h30. Y aquí las ponen, ¿no? Las noticias a las 10. Todo es décalé. Es que aquí cenamos muy tarde. Es que cenamos a las 9:30, 10 de la noche. Nos levantamos tarde, comemos tarde, cenamos tarde, nos acostamos tarde, todo más tarde en España. Y al día siguiente hay que trabajar. Sí, esto es increíble para nosotros. Es increíble. Il n'y a que le petit-déj et le réveil Ouais. qui n'est pas décalé. Donc du coup, on dort moins la nuit, Ouais. tout simplement. Donc il y a moins d'heures et autant de travail. Sí, pasamos muchas horas en el trabajo aquí. No se levanta, es mi hora y me voy. Y no es verdad, nada verdad. Entonces, realmente trabajáis más y dormís menos. Que... Efectivamente. Los estudios estadísticos demuestran que los españoles trabajan de media unas 300 horas más al año que un alemán y unas 200 horas más al año que un francés. Donc ouais, là il est 21h43, ça commence à faire tard. Ça commence à faire tard. Ouais. On va aller coucher du coup encore un petit peu plus tard que Que d'habitude. d'habitude. No, Ouais. invites, nos Exactement, invitamos quand a on a du alguien, monde, sí. bien sûr. Est-ce que c'est parce que les gens ils sont plus sociables que tout est plus tard, ou est-ce que parce que c'est plus tard, tout le monde est plus sociable et... On ne sait pas. C'est le mystère C'est espagnol. le mystère. Je compte sur vous pour le découvrir. Ah, mais, Hay una comisión para hacer esos horarios como en el resto del mundo. Ah, sí. Y no hay manera. Cambiar las costumbres tan arraigadas de acabar la jornada hasta a las 8, o mantener a la gente en las oficinas hasta las 8, no se ha conseguido. So the government couldn't even convince the people to change back to a normal time zone. Maybe part of the reason that they wanted to keep these timings was that they didn't want it to negatively impact their social lives. Y aquí hay una cosa que no me gustaría que se perdiera, por muy europeos que no volvamos, que es el contacto con el otro, la relación, la conversación. Está bien ser productivos y demás, pero el ser humano no solo es una máquina de producir, él tiene que vivir. To make up for the fact that we stayed up a little later for the filming, I volunteered to read the kids a bedtime story. Papa, Mama. I think they liked it, but in any case, even if they often lacked sleep, they seemed to be happy with their jet-lag lifestyle. Also, there is one big advantage of having a different... Oh, hold on a second. You need to go to sleep. You need to go to sleep. No quiere dormir. So, as I was saying, one of the biggest advantages of having different timings is...